Ha publicado Náhuatl clásico, el uso cultural de la vegetación en México, historia de los jardines y sobre el paisaje y la vivienda indígena. Actualmente, en sus proyectos de investigación colaboran académicos de la Facultad de Arquitectura, del Instituto de Investigaciones Antropológicas y del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, así como del INECOL y del INA. Desde el 2017 coordina junto con la Universidad de Sevilla el Seminario Internacional de Jardines Históricos en el Paisaje Urbano México-España. Con toda esta trayectoria nos permitimos darle la bienvenida a la doctora Andrea y pues cederle la palabra. Adelante, doctora, la escuchamos. Muchas gracias, pues, pues mi agradecimiento por invitarme a este seminario y a estas conferencias, pues a todos ustedes, ¿no? Es un equipo muy entusiasta y con muchas ganas de escuchar a muchos, entonces les agradezco a todos y sobre todo al doctor Pedro Urquijo por la invitación. Bueno, pues yo lo que les traigo es cuando me mandaron el mail, tanto las organizadoras del seminario como Pedro me dijeron que era pues para estudiantes de licenciatura como de posgrado. Entonces, pues preparé, en términos metodológicos, entonces preparé este tema pues para exponer mi forma de trabajar y cómo he llegado a las investigaciones que he hecho y cómo las he abordado. Entonces voy a compartir esto, espero que no me atoren. Nosotros hicimos unas pruebas antes de verlos a todos ustedes y espero no me equivoque, ténganme paciencia. Estas cosas son del demonio, entonces me ponen nerviosa. A ver, me dicen si ya lo ven y empiezo en cuanto me digan. Adelante, doctora, ya vemos su presentación. Perfecto. Bueno, el tema son los jardines nahuas en el paisaje de la Cuenca de México en los siglos XV y XVI y pues como les comento es un acercamiento metodológico. Por principio, pues dije, ¿cómo les presento esto a alumnos de licenciatura y de posgrado? Pues ellos pues están empapados y más de una disciplina en geografía, ¿no? Que sí he tenido acercamiento con geógrafos y con historiadores, pero pues no tan... Bueno, sí, los he tenido en términos más de cuestiones académicas, pero no en cuestión de la misma investigación. Entonces, lo que yo les quiero comentar es que una investigación o un tema, al menos lo que opino, no sale así de la nada. Es decir, yo recuerdo que cuando iba a hacer la maestría decía, ¿y ahora qué hago, no? O el doctorado. Para mí una investigación o un tema de investigación está, digamos, en dos ámbitos. El primero es un cúmulo de conocimiento que tú traes arrastrando educativamente o por experiencia. Y la segunda, que para mí es muy importante, es la pasión que tú tengas hacia un tema. Si no existe una de las dos, pues creo que lo que vemos son fracasos. Entonces, para mí, lo que me llevó a acercarme a los jardines prehispánicos y al paisaje náhuatl de este espacio y de este tiempo, pues son esas dos condiciones. El cúmulo de conocimientos que a través de los años me han permitido, pues, traerlos en todo pues, en la parte cerebral y la parte de la pasión, porque desde el 2000 que yo iba en la licenciatura, me interesó esta parte de jardines prehispánicos. Me hicieron un ejercicio en taller de diseño que cómo yo diseñaría mi jardín
Y entonces dije, ¿cómo será un jardín mexicano? Entonces, no, pues con un jardín mexicano, pues hay muchos Méxicos, ¿no? Entonces, hay, ay, creo que se está metiendo un micrófono. Empecé con el tema de jardines prehispánicos, no los jardines de México, sino jardines prehispánicos. Después, en el 2005, empecé el tema del paisaje porque mi tutor, que es un lingüista, Leopoldo Baliñas, cuando yo llego y le planteo lo que iba a hacer de la maestría, que nada tiene que ver con jardines prehispánicos, era una locura, me dijo, bueno, explícame qué es paisaje. En el momento en que me hizo esa pregunta, me dice, tú eres arquitecta paisajista, dime qué es paisaje. Bueno, pues no supe qué responderle, ¿no? Porque no me había permitido preguntarme qué era paisaje y yo lo daba por hecho. Ahí es en donde conozco a Pedro Urquijo y empezamos a tener una serie de pláticas y desde ahí no quitamos el dedo del renglón para entender esto del paisaje. A la par, estudio náhuatl clásico en esa maestría y después me meto a lingüística. Si ustedes se fijan, nunca dejé el tema de jardines prehispánicos porque en maestría y doctorado me enfoqué a paisajes festivos, pero nunca quité el dedo del renglón sobre el tema de jardines prehispánicos al grado de que le pregunté cuando todavía vivía al doctor Jaime Litvak, pues que qué sabía de jardines prehispánicos y él se me quedó viendo y me dijo, mira, en realidad nada, ¿no? Entonces, pues solita me di a la tarea de ir leyendo, de ver a los cronistas, qué es lo que decían. En estudios mesoamericanos tiene la gran ventaja de ser muy diverso en cuanto a disciplinas, tanto de los que dan clases como de los alumnos. Y entonces aprendí un gran número de conceptos y de temas. Entonces, si se fijan, una pregunta tan ingenua que sale en el 2000, hasta el 2015 que entro con concurso a esa plaza, me animo a aterrizar este tema de jardines prehispánicos y del 2015 al 2020 formalmente, pues ya hago el tema. Es decir, esto no sale de la nada, que tengan claro los alumnos de licenciatura y de posgrado que un tema en realidad es algo, una idea que traes en el cerebro y que la quieres, se va a ir moldeando así como si fuera plastilina al paso de los años y que llega un momento en que te sientes preparado, pues a mí me tardó 15 años, para poderlo aterrizar. Ahora, esta parte del paisaje que trabajé, la he trabajado durante bastante tiempo. Lo que yo aquí les presento es el concepto que yo tengo de paisaje. Y primero que nada, el paisaje pues sí es un constructo del humano que hace de un mundo que ve. Esa realidad que está ahí y que a través de mis ojos lo paso por el cerebro y lo puedo expresar oralmente, lo puedo representar a través de pues una descripción o de un mapa, pero la representación es aparte de ese constructo que tenemos en el cerebro de eso que llamamos paisaje. Es un constructo de una realidad. Entonces, para mí el paisaje lo definía así tan sintéticamente como un texto social que se puede estudiar como un sistema. Mucha gente ha dicho que el paisaje es un sistema y para mí no. El paisaje es un texto social, pues porque es ese texto que la gente genera en este cerebro, bueno, en su cerebro, y que hay muchas maneras de estudiar ese texto social. Así ahí sale mi formación de lingüista, y un texto lo puedes estudiar desde diferentes teorías. En este caso, a mí me parece que en términos sistémicos se puede estudiar cualquier texto. Entonces, ese estudio que hago del paisaje como un sistema, pues es binario, tiene un núcleo que para mí es la parte de la cultura y es jerárquico, es decir, que está
está integrado por componentes, atributos, subcomponentes, pero no están hechos bolas, sino que están jerárquicamente ordenados. Y al ser la propuesta de que sea binario es porque el paisaje se conforma de dos medios, el medio cultural social, y ahí hay componentes culturales y sociales, y medio físico-biótico, que hay componentes físicos y bióticos. Cuando yo les digo que es paisaje, siempre se van con las plantitas, ¿no? Entonces aquí lo que se está abordando es que el paisaje desde este enfoque, pues el núcleo es la cultura que la tenemos de este lado. Ahora, cuando yo me entré con este tema bueno, este es como un primer acercamiento muy grande, muy rápido de lo que es paisaje, porque si no después no me van a entender. ¿Qué se entiende por jardín prehispánico? ¿No? Porque pues lo prehispánico pues es todo, ¿no? Antes de lo hispano, al menos en México. Entonces, lo que sí se necesita es acotar en tiempo y espacio de esto que estamos hablando como jardines prehispánicos. Entonces ya Paul Kirchhoff, un investigador, un antropólogo, hace una propuesta de regionalizar el mundo prehispánico en México y parte de Centroamérica y Estados Unidos. Y lo que hace es que los divide en tres grandes áreas culturales, que es Mesoamérica, Cisamérica y Aridoamérica, y yo me voy a concentrar en Mesoamérica y más puntualmente en la parte central. Es decir, que culturalmente solamente me estoy enfocando a los nahuas, temporalmente en el posclásico tardío, siglo XV y XVI, y de esos nahuas del posclásico tardío, solamente los que están dentro de la región de la Cuenca de México, y no toda la Cuenca de México, sino en la parte, lo que es el centro y el sur. Es toda la parte lacustre, que es esta que tengo aquí marcada. Es decir, pues para poder concretar este tema, pues no puedo hacer todos los jardines prehispánicos porque eso es casi imposible para una sola persona. Entonces necesitamos acotar temporal y espacialmente y culturalmente con quienes nos queremos abordar. Dentro de la Cuenca de México, en el posclásico tardío, siglos XV y XVI, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl lo que nos dice es que había tres grandes núcleos para esta región que estoy estudiando, que es Tacuba o Tlacopan, Tenochtitlan y Texcoco. Entonces, en esta región, que además tenemos los lagos, el lago de Texcoco, el lago de México y el lago de Xochimilco, pues hay, digamos que tres núcleos, tanto sociales como culturales, que van a marcar todo esto que traigo con jardines prehispánicos. Para abordar el tema, pues el primer paso que hice fue meterme con las descripciones. ¿Qué es lo que se dijo o qué es lo que se ha registrado de los jardines prehispánicos? Y pues me encontré que las descripciones eran en español o en náhuatl clásico y en latín, y además tengo los textos pictográficos. Entonces, digamos que es una gama de representación de ese constructo llamado jardín amplio. De las descripciones, tengo las descripciones indígenas en códices, tengo descripciones de españoles, y ahí ojo porque solamente tomé los españoles que sí conocían y sí vinieron en el siglo XV, en el siglo XVI, XVII a la Nueva España. Todos los demás no los consideré porque son descripciones que retomaron lo que dijeron los que sí presenciaron y describieron estos espacios. Es decir, ya hay un filtro más y esos no me interesaron abordar. También
Hay descripciones de novohispanos, son documentos nahuas, por ejemplo, el de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl es un novohispano, pero nahua, y novohispanos, que son documentos de hijos de españoles, o sea, ya nacidos en la Nueva España. Un ejemplo que tengo de descripciones de jardines prehispánicos, en caso de códices, está el Códice Xolotl, en donde podemos ver aquí a Cholula y cómo describen con la representación de un palacio Tecpan, que es una casita y está delimitada, ¿no? Territorialmente, y que le llama Tecpantlali, tierra de palacio. Esta otra que tenemos acá son lo que le llama Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, son bosques cercados, en donde está platicando Nopaltzin con Xolotl. Esto lo sabemos pues porque aquí están sus antropónimos, ¿no? Y están sobre cerros, y aquí pues hay una discusión si es Texcoco o es Texcotzingo, ¿no? Y en el último, en este fragmento, tenemos el Palacio de Silan, que es este que tengo aquí. Aquí está saliendo, huyendo Nezahualcóyotl porque lo iban a matar, los tepanecas. Entonces, pues relata a Fernando de Alba Ixtlilxóchitl que hizo un hoyo en el Palacio de Silan para poder salir. Y algo interesante que describen es que en los palacios habían juegos de pelota, que se ve aquí. Está aquí Xolotl con eh, pues es un ayudante que él tenía, y aquí tenemos una sala de espera donde pues venían acá los tepanecas a matar a Nezahualcóyotl, y aquí los hizo esperar mientras él huía. ¿Cómo sé qué es lo que está en los códices? Pues porque afortunadamente Fernando de Alba Ixtlilxóchitl lo que hizo fue basarse en varios códices nahuas para poder hacer toda su obra histórica. También me acerqué al registro arqueológico. En este caso la imagen muestra a Texcotzingo. Los arqueólogos pues hacen sus informes. Tengo dos vías: los informes de los arqueólogos en el archivo técnico de arqueología, y pues obviamente todas las investigaciones en publicaciones, o acercarme al arqueólogo de sitio. Pero bueno, esas son, digamos, mis dos grandes fuentes para poder abordar el tema por el momento, digamos, en un primer momento. Después, cuando yo empecé a leer a Hernán Cortés, a Bernal Díaz del Castillo, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, a Clavijero, etcétera, o sea, a todo el mundo que hablaba de jardines prehispánicos, pues yo me hacía bolas, porque que me decían que a Camapichtli, que lo mandó matar fulanito, y que sutanito se alió con el de la región Acolhua y demás. Entonces, era una cosa, casi estaba leyendo en la parte de que si el tío, el hijo del tío y del sobrino y no sé qué, entonces se me perdía todo quién era contemporáneo a quién. Entonces, lo que hice fue una tabla en donde coloqué los tlatoanis de la región Tenochca, que se puede ver aquí, los tlatoanis de la región Acolhua y los tlatoanis de la región Tepaneca, ya que eran los tres núcleos de la Cuenca de México en ese momento. Y lo que me pude dar cuenta es que Xolotl, que es el tlatoani de la región Acolhua, es el más viejo que tlatoani, que registré, que tiene relatos, o se relatan bosques cercados y el bosque del Texcotzingo con él. Y eso aquí hay también un relajo en términos temporales, porque dice Xolotl en el siglo XI, en el siglo XII y en el siglo XIII, entonces parece ser que Xolotl pues vivió muchísimo tiempo, ¿no? O hay algo ahí en las fuentes que no coinciden en términos temporales. Pero aquí lo importante
es que sea del siglo XI, XII o XIII, Xolotl fue el que comenzó con este concepto de bosques cercados y el que puso en Texcotzingo cercó un bosque para caza. El que sigue es Nopaltzin, que es pues su hijo. Él construyó palacios y los palacios que construyen ellos es parecidos a los que ellos vieron con los toltecas, ellos le llaman, ¿no? También Tlotzin, que construyó palacios. Quinatzin fue el que cambia de ciudad de Tenayuca a Texcoco, cambia el centro, digamos, estatal. Eh, y después hasta Nezahualcóyotl, ya en el siglo XV, es que es muy interesante porque con él empiezan sistemas de tributos para poder mantener a los jardines y a los palacios. Y justo en la época de Nezahualcóyotl y Totoquihuastli es como, digamos, la época de gran esplendor en términos de construcción de jardines. Previo a esto también, por ejemplo, con los tepanecas, Tezosomoc ya tenía jardines en Azcapotzalco, también tenía unos sistemas de tributos, pero eran, digamos, como un primer sistema para hacer todas estas construcciones. En la época de Nezahualcóyotl, siglo XV, pues Moctezuma también genera sus jardines que le manda llamar a Nezahualcóyotl y además hacen construcciones hidráulicas muy importantes. Por ejemplo, ahora el de Caño Quebrado en Texcotzingo es una de las obras atribuidas a Nezahualcóyotl. Era un buen, en nuestros términos, era un muy buen ingeniero hidráulico, ¿no? Bueno, de todas estas lecturas que hice, pues, pues había un relajo de conceptos, porque me decían las fuentes, pues los jardines, los vergeles, las arboledas, palacios de recreación, bosques cercados, huertas. Bueno, así como cuando estamos en el puestito de garnachas que venden pancita, mole y se te antoja todo y te puede dar congestión en el estómago, pues así a mí, pero cerebral. Y había un concepto que se llama Xochitla, que a mí me llamaba mucho la atención. ¿Por qué Xochitla? Si en realidad en la fuente se estaban refiriendo a palacios de recreación, bosques cercados, ¿no? Y jardines. Entonces, cuando veo la palabra Xochitla, que Xochitla significa abundancia de flores, veo que solo lo manejan los españoles. Y esto me llevó a otro tema que en todo este proceso de investigación que he tenido es ir a España a hablar con los especialistas en jardines de España en el siglo XV y XVI, pues para ver cómo describían ellos los jardines. Yo entender por qué los españoles estaban enfatizando a las flores y no a otro atributo del jardín, porque podía haber habido otros atributos. Entonces, resulta que para los jardines españoles en esa época lo definen como lugar lleno de flores olorosas, dice ahí eh, para el olfato y para la vista. Y entonces, pues claro que a uno pues se le prende el foco y dice, pero ¿por qué tiene que coincidir la concepción del mundo español con la concepción del mundo náhuatl en términos espaciales, no en términos arquitectónicos? Y entonces se desmoronó todo mi concepto de jardín y entonces dije que ¿qué es un jardín? ¿No? El jardín en términos nahuas no tiene que ver, bueno, si hay flores, pero no tiene que ver en términos nucleares las flores. Por eso les decía que parto del concepto de paisaje para lo jalo, para este trabajo sobre jardín. Y lo que hago es decir cuál es el atributo nuclear del jardín. Veo todas las descripciones que tengo en las fuentes históricas
y de todo lo que describían pude obtener 4 atributos del jardín. Una es el agua y la estructura hidráulica, la segunda era la arquitectura, la tercera era la fauna y la cuarta era la flora. Así presentado. Yo, si a ustedes tuviéramos la posibilidad de que les preguntara, les digo jardín, y ahorita hicieron un constructo en su cerebro, y yo estoy casi segura, no se puede con toda esta tecnología aún, pero estoy casi segura de que ustedes ven pastito o plantitas o florecitas o hasta arbolitos, uno que otro pajarito, ¿no? Pero siempre está el tema de la flora, si yo les digo jardín. En términos nahuas, si se evocaba el término de jardín, que ahorita vamos a ver cómo le decían los nahuas, era en realidad el agua. Entonces, para el jardín prehispánico le llaman Hueytecpan, no Xochitla. Xochitla le llaman los españoles por su referente de jardín. Hueytecpan se traduce como gran palacio, ¿no? Entonces, es muy explícito Fernando de Alba Ixtlilxóchitl cuando dice los jardines en náhuatl son Hueytecpan. Nunca utiliza la palabra Xochitl. Entonces, resulta, pues entonces me fui a ver pues cómo definen jardín, ¿no? Y ahí me voy a ICOMOS, que pues es internacional, a la Carta de Florencia en 1981, y dice, es una composición arquitectónica cuyo material es esencialmente vegetal. Y pues claro, dije, pues sí, ¿qué podemos hacer? ¿No? Internacionalmente, eso dice la Carta de Florencia, y a mí con mi concepto de jardín, que les digo que el agua es la parte nuclear, pues lo tachan a uno de loquita, ¿no? Pero, pues no le hice caso a ICOMOS y seguí viendo qué pasaba con el jardín. Para que nosotros podamos entender arquitectónicamente una construcción, tenemos 3 rasgos, que es la forma, la función y el significado. Las más sencillas de rastrear en términos históricos es la forma, le sigue la función y el significado es el que a veces es muy complejo porque ya no se sabe qué significan cada uno de estos espacios. Afortunadamente, para el jardín sí hay descripción sobre su función. Primera son lugares de pili, es decir, gente noble. Si ya reduje todo el mundo prehispánico a la Cuenca de México, nahuas, siglo XV y XVI, pues ahora se reduce más en términos sociales, de estructura social, y solamente se describen los jardines de gente noble. Y los describen como lugares para demostrar el poder del Tlatoani, lugares construidos por conquistas o tributos, lugares de recreación y poder estatal y religioso. Y el problema aquí fue qué es recreación en términos nahuas, ¿no? Porque para mí recrearse puede ser, pues me voy a, no sé, ir a la cantina y me tomo vino, o me voy a un jardín, o lo que sea, que es recreación. En términos nahuas culturales, ¿qué significa recreación? Entonces fui al Códice Florentino en su sección en náhuatl clásico y ahí describe cuáles son las recreaciones del Tlatón y son las que siguen, que es cantar, jugar a la pelota, por eso tienen juegos de pelota en los palacios, tirar con arco, tirar con cerbatana, observar el cielo, criar fauna, cultivar flora y la casa. Entonces, digamos, este uso es el que se le daba a esos jardines. A eso es a lo que se refiere con recreación. Después de toda esta mareadera que les acabo de exponer, resulta que llegó a la conclusión de que en términos jardín náhuatl, siglo XV y XVI, sus atributos son estos 4, pero para los nahuas el atributo que lo define es el agua, frente a para los españoles del siglo XIV hasta la actualidad, su atributo que lo define es la flora, y nosotros traemos
pues obviamente toda la concepción española de que vemos un jardín y asumimos que es la flora, ¿no? Su rasgo definitorio. En términos nahuas, no. Entonces, después de todo esto, vemos que estoy centrada en el paisaje náhuatl, que es un texto social náhuatl en esta época, y entonces el estudio del jardín estoy viendo que es un sistema, ese paisaje náhuatl, que lo voy a abordar como tal. Este jardín náhuatl está anclado a ese paisaje náhuatl, a ese constructo que ven de ese mundo, y entonces el jardín es un subsistema de ese paisaje y que su rasgo definitorio es Tlaloc. Y acá en el estudio del paisaje, en los dos medios, pues en el medio cultural social son los Tlaloque, que son pues toda la diversidad de agua y cerros, y en nuestros términos físico-bióticos, pues es el agua y los cerros. Es los Tlaloc o el agua, es agua y cerro. Entonces, para abordar, me frené otra vez porque dije, bueno, y entonces, ¿quiénes son los Tlaloque, no? Y entonces ahí voy con Polo, el investigador del Instituto de Antropológicas, y le dije, Polo, ¿podemos traducir los Tlaloque en el Códice Florentino? Y pues Polo dice, ándale, pues. Entonces, el tema fue que me uní fuerzas con un lingüista y se hizo un trabajo de traducción del náhuatl clásico al español con Polo. Y en términos de cerros, en la parte físico-biótica, es un trabajo geográfico y la pregunta era cuáles eran esas manifestaciones del agua en la tierra, en la cuenca de México y las formas del relieve. Y ese tema lo trabajé con Erika Miranda, también paisajista y maestra en geografía. Y entonces a lo que nosotros llegamos es que desde la visión náhuatl hicimos una integración de las dos visiones, que eso es paisaje e integrar componentes, que el agua terrestre, que en sus diferentes manifestaciones, sea manantial, ríos, lagunas de agua dulce, digamos, toda la manifestación terrestre, tanto superficial como subterránea, a esos representa Chalchiutlicue. Es es el agua en términos nahuas, que es como se describe en las fuentes desde el náhuatl clásico. Chalchiutlicue es el agua. Luego está el agua que es Tlaloc, la lluvia, el viento Quetzalcóatl y el agua salada que es Huixtocíhuatl. Es decir, en términos nahuas, cuando yo digo agua, están todos estos Tlaloc, todo se les llama Tlaloc, por eso son los Tlaloque, y por eso le puse complejo Tlaloc. Es lo que comprende ese gran complejo cuando estoy hablando de Tlaloques, agua y cerros. Para este trabajo de los Tlaloc también hay para entender el agua, fue un trabajo arqueológico que en la cultura material, me acerco a arqueología y antropología. Básicamente quien me ha ayudado mucho es Gustavo Coronel, que es trabaja por honorarios en el INA y que ha trabajado el área Colua mucho tiempo. Informes e investigaciones arqueológicas en las investigaciones de Jeffrey Parsons, que ha sido muy amable en mandarnos mucha información, de Raúl Ávila, de Lourdes López Camacho, de Luz Moreno y Ana María Velasco, que han trabajado sobre temas de jardines prehispánicos. Y en términos de agua, pues en el Texcotzingo lo que tenemos son acueductos, rebosaderos, cisternas, canales primarios, canales secundarios que vienen desde de la Sierra Nevada, en el caso el complejo Tlaloc-Telapón, hasta lo que son ya la estructura arquitectónica de la zona de palacios que está en esta zona del Texcotzingo. Un ejemplo que les traigo es que con todo el estudio del paisaje que hicimos, para el Texcotzingo sacamos una poligonal, que es esta que está aquí, para proponer que estos eran los jardines
pues del Texcotzingo, de la zona región Acolhua. Aquí vemos el manantial Texapo, que es de donde se abastecía, uno de los manantiales de donde se abastecía el Texcotzingo de agua, y toda esta parte es el canal que pues irrigaba todas estas tierras, y en esta zona también hay canales, digamos, secundarios que irrigan toda esta superficie. Y aquí es en donde podemos encontrar aún toda la zona de palacios. Entonces, en términos de registro arqueológico, pues vemos a lo largo de todo el recorrido del Texcotzingo representaciones en petrograbados de Tlaloc, este es en la cima del cerro. Está aquí el manantial Texapo, hicimos un recorrido, bueno, muchos recorridos para sacar todo el trayecto del canal. Este es Caño Quebrado, que tiene uno de los sistemas constructivos innovadores para generar un acueducto, que es con movimiento de tierras. Y pues bueno, aquí se ve el acueducto, ¿no? El canal con la parte estucada, que aún lo podemos observar. Y en Chapultepec tenemos también esculturas de Tlaloc cerca de los manantiales y de las albercas. Esta fotografía de aquí es de otros dos, está sacada de un jardín de la región de Atenco. Este es el Tepetzinco y el Huatepetl. Y esto que ven, esta línea que se ve aquí, esta es un canal, este es otro canal, y este es un camino que mandó construir Nezahualcóyotl, pues porque le gustaban las mujeres, ¿no? Entonces, pues mandó construir un camino para una de las mujeres con las que se casó, y pues le gustaba mucho. Ya ven que los hombres pues hacen lo que sea por una mujer que le gusta mucho, pues ni modo, y pues Nezahualcóyotl tenía todo el poder para hacerlo, y entonces unió dos elevaciones, el Huatepetl y el Tepetzintli, unió estos dos jardines prehispánicos. Ahora se encuentran este lugar muy cerquita de donde iban a hacer el aeropuerto de la Ciudad de México, que afortunadamente se canceló, porque a poca distancia de aquí pues está este sitio arqueológico, que pues por ser un jardín ahorita no se le da la importancia que debería de tener. Muy cerca del Parque El Contador en Atenco. Y este es un detalle del canal que se encuentra aquí, que todavía lo vemos estucado. Bueno, entonces con todo esto, pues el agua pues es la propuesta, que es el atributo nuclear del jardín, y el que sigue es la arquitectura. E igual, en términos de arquitectura, lo que hicimos fue un trabajo de traducción del náhuatl clásico, y ese fue el motivo por el cual Polo y yo hicimos una publicación sobre arquitectura en el Códice Florentino y Primeros Memoriales. La pregunta de esa publicación era si se describían jardines en los palacios. Pues no se describe, Sahagún no los incluyó, pero nos ayudó mucho a saber cómo eran los palacios en términos arquitectónicos. Y bueno, la descripción arquitectónica, y requiero de un arquitecto, pues yo soy arquitecta paisajista. Entonces Diana Ramiro es investigadora igual del CIAUP de la Facultad de Arquitectura, y es con quien estoy trabajando esa descripción de los TECPAN, ¿no? Y ya les había comentado esta imagen del Códice Xolotl, de un TECPAN o de un palacio texcocano. En el Códice Florentino hay representaciones o textos pictográficos, que este es un palacio. Están distribuidos en varias cali o casas, y aquí vemos al Tlatoani en medio de toda esta distribución espacial del palacio. Y esto es una fachada de la descripción de los palacios también en el Códice Florentino. Y en el Códice Mendoza aparece este texto pictográfico de un palacio de Moctezuma, donde describe las diferentes salas
a diferencia de este anterior, que si se fijan su distribución espacial es a lo largo o alrededor de un patio, que era muy común que eso pase. Aquí es de 2 niveles. Nos preguntamos qué pasó ahí. Digamos, Tenochtitlan es muy restrictivo su espacio de construcción. Entonces ellos innovaron en términos de arquitectura para poder hacer palacios de 2 niveles. En el caso de Texcoco, tienen la fortuna de tener las grandes elevaciones y entonces lo que hacían eran en terraceado, hacían estos palacios o también en la planicie aluvial y lacustre estaban los palacios también de Nezahualcóyotl y de Nezahualpilli, etcétera. Dentro de la arquitectura se menciona que los jardines estaban conformados por una gran diversidad de espacios. Y aquí me interesa mostrarles 2. Una que se llama Totocali, que es casa de aves. Hay de 2 tipos, donde tienen las aves como tal y en donde otra Totocali donde tienen toda la fauna, digamos, ya grande, digamos, le llaman tecuani, los que se comen a la gente. Y el temazcal, que también son espacios de los jardines, hay descripciones, bastantes descripciones donde dice que los temazcales eran parte del partido arquitectónico de los jardines. Y la fauna, esta las puse en rojo porque ese atributo está pendiente porque es de los más complejos. Entonces, tengo solamente registrado un listado de aves, pero no voy a hablar de ella porque requiero de gente muy especialista. Y de la flora, lo que hago es igual trabajo de traducción del náhuatl clásico de toda la flora que he identificado en las descripciones de los jardines y un trabajo de determinación, colecta y propagación con botánicos, que en este caso es con el Jardín Botánico de la UNAM, con Jerónimo Reyes, Álvaro Campos, Ulises Rosas y con Ine Collen, con Martín Mata. Y además, como tenemos registrado de dónde se obtenía la flora, pues vamos a las comunidades indígenas donde todavía hay, y en este caso es Oaxaca y Veracruz. Para la flora, pues utilizaban de 4 rasgos, digamos, era flora con olor agradable, pues por eso la coincidencia con la parte española, con flores olorosas. La flor de alimento para la fauna del jardín, porque tenían grandes estanques donde ahí estaban todas las aves y los árboles servían de refugio como de alimento para estas aves. Flora medicinal para el temazcal, flora de uso festivo y ritual y flora de lugares conquistados. Lo que he visto es que pues me hizo la pregunta de cómo mantenían los jardines. Y este es bajo un sistema tributario. Les traigo el ejemplo de México Tenochtitlan, que Moctezuma tenía a Cuetlaxtlan, a Tlisco y a Tlaxiaco y Yucuañe. Son regiones que les mandaban plantas y flora y fauna de esta región cálida y de esta región de montaña pues para que les daban todo su tributo para mantener esos jardines, tanto flora como fauna. Y bueno, en cuanto ya el emplazamiento de los jardines, porque dijimos, bueno, sí había muchos jardines, pero ¿en dónde estaban emplazados? Pues nos dimos cuenta que se ubican en planicies aluviales y más lacustres y en elevaciones menores, ¿no? Todos estos puntitos verdes que pueden ver aquí que estoy señalando, sí son elevaciones, son cerros, pero son menores. Por eso les digo que en términos, nosotros dijimos, no, pues jardines es agua y cerro, ¿no? Por todo lo que les he venido explicando. Y bueno, esta es una representación digital aérea en donde estamos viendo todos los diferentes emplazamientos para los jardines prehispánicos de estas 3 regiones nucleares de la Cuenca de México en términos culturales. Muchas gracias.